Hola a todos, buen día, espero que todos estén muy bien. Vamos a dar inicio a la charla que tenemos programada para el día de hoy. Ya conocemos las recomendaciones, los que estamos acá en la sala de Zoom, bueno, permanecer, ya saben, con la cámara encendida, con el micrófono silenciado, y los que están igual por ahí en Facebook, si tienen alguna duda nos pueden escribir y voy atendiendo cualquier situación. Recuerden que esta ya es la última actividad que estamos llevando a cabo de estas 40 reglas del amor según Shams de Tabriz. Y bueno, hoy nos quedan unas últimas reglas que, pues como ustedes han ido viendo, se dan en todo este contexto del sufismo. Recordemos que son una serie de preceptos que otorga Shams de Tabriz, que Shams de Tabriz es el maestro de Rumi. Ambos son parte del movimiento más místico del Islam, que es el sufismo. Y bueno, solamente para dar un poco de contexto, recuerden que Shams y que Rumi se encontraron en algún momento de su vida ya un poco avanzada. Shams tenía 60 y tantos años, Rumi tenía apenas 30 y algo, pero se encuentran y se convierten en grandes amigos, y pues se da esto que ellos denominaron la amistad mística, y a través de Shams, Rumi empieza a conocer a Dios. Y bueno, pues va a suceder que de pronto Shams, pues bueno, va a perder la vida, lo matan, y bueno, Rumi le dedicó muchos poemas, también hay muchos cuentos que escribió Rumi, y Rumi descubrió la maravilla de poder encontrar a Dios a través de un amigo. Entonces, pues bueno, Shams tiene toda esta sabiduría, todas estas reglas que hemos estado estudiando. Vamos a tratar de comprender estas últimas. Recuerden que la enseñanza del sufismo no es una enseñanza común, no se da como digerida, es una enseñanza que pide que nosotros seamos diferentes y que la comprendamos desde un punto de vista distinto. Definitivamente Rumi lo que encontró con la enseñanza de Shams fue a buscar en sí mismo aquello que había estado buscando por tanto tiempo hacia afuera, lo cual teóricamente pues escucha muy sencillo, pero en la práctica pues es una situación de calibre que evidentemente muy pocas personas o conciencias en esta tierra han logrado, y por eso pues muchos de nosotros seguimos atrapados en el mundo de la ilusión buscando hacia afuera. Entonces el objetivo de estas enseñanzas es que nosotros pues encontremos en estos maestros esta oportunidad de ir hacia adentro, de encontrarnos pues un poco más con nosotros y de enriquecer nuestra vida interior. Sin más, entonces vamos a comenzar. Recuerden que yo no tengo mucho que decir de esto, no tengo mucho que agregar. En general ya está todo muy bien estipulado con Shams, pero bueno, vamos a revisarlo. Esta es la que seguía, es la número 26, y dice: lo que tú hablas, bien o mal, de alguna manera va a volver a ti mismo. Por lo tanto, si hay alguien que alberga malos pensamientos acerca de ti, si tú dices cosas malas acerca de él, de manera similar solo empeorarás las cosas. Tú estarás encerrado en un círculo vicioso de la energía malévola. En lugar de eso, tú durante 40 días y noches dices y piensas cosas buenas de esa persona. Todo será diferente al final de 40 días, ya que será diferente por dentro de ti. Me llamó la atención esta regla porque tiene pues algo práctico. Obviamente él está hablando Shams está hablando de pues sí, de una especie de tiempo ideal, que son 40 días y 40 noches, que bueno, les debe de sonar esta época, esta idea de la cuarentena, de un tiempo justo para desarrollar algo, pero muy interesante que esta sea una regla o un precepto para desarrollar el amor. Nos dice que, bueno, evidentemente algo que nosotros tendríamos que intentar es tratar de pensar de buena forma, aunque de nosotros se piense de manera negativa, pero en realidad lo que se va a transformar, y es la magia que tiene Shams, Rumi y en general el sufismo, es que lo que se transforma es el mundo interno. La verdad es que creo que nosotros hemos
en general la humanidad trabaja mucho hacia afuera, construye vidas muy ricas hacia afuera y por eso es tan doloroso cuando nos damos cuenta que tenemos que renunciar y pues empezar a construir o ponerle atención a una vida interior. Entonces, muy interesante, pues según esto, ¿verdad? Bueno, según Shams, y a mí me parece que es cierto y que podemos nosotros ya comprobar con la metafísica, si nosotros trabajamos de manera positiva, algo tendrá que transformarse dentro de nosotros y empezaremos a experimentar esta tranquilidad frente a las personas. Recordemos ese aforismo que dice, si cambias tú, cambiará tu alrededor, cambiará tu entorno, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que se dedicaban a hacerlo Sufi siempre. Esta es nuestra regla 26. Si van teniendo alguna duda o comentario, me comentan, ¿vale? Muy interesante esta que sigue, fíjense bien. El pasado es una interpretación, el futuro es una ilusión. El mundo no se mueve a través del tiempo como si fuera una línea recta que procede del pasado al futuro. En su lugar, el tiempo se mueve a través y dentro de nosotros en espirales interminables. La eternidad no significa tiempo infinito, sino simplemente la atemporalidad. Si quieres experimentar la iluminación eterna, pon el pasado y el futuro fuera de tu mente y permanece dentro del momento presente. Me parece que esta es una regla que tenemos que ver con cuidado, ¿no? No sé si les llama la atención, pero seguramente ustedes han estado trabajando conmigo esta idea de las octavas repetitivas. Si ustedes ven en su vida, lo va a tratar ahorita Shams, de pronto las situaciones son repetitivas, las situaciones parece que se repiten una y otra vez. Y entonces la pregunta es, pues, ¿qué pasa con el tiempo, no? ¿Qué es esto del tiempo? Recuerden que esa idea del tiempo físico, del pasado, presente y futuro, para nosotros que ya estudiamos metafísica o que ya tenemos acceso a otro tipo de enseñanza, pues está un poco ya fuera de lugar, ¿cierto? Vean qué interesante, dice, en realidad el tiempo se mueve en nosotros mismos y dice que se mueve a través de espirales interminables. Y yo lo que me he preguntado o lo que he descubierto es que a veces puede ser que físicamente en un tiempo lineal no me encuentre en una situación tal cual o repetitiva tal cual, pero emocionalmente sí me encuentro ahí. Veo cómo emocionalmente dentro de mí hay como temporalidades que se van repitiendo, no sé si me explico, y seguramente son esos corredores del tiempo de vidas pasadas, de situaciones en el presente en las que estamos nosotros trabajando. Entonces creo que la invitación acá es darnos cuenta que en realidad nuestra vida no nada más sería pues eso que nos han dicho en el mundo ordinario de simplemente pasar por etapas, sino que dentro de nosotros hay un tiempo psicológico distinto y hay que aprender a verlo. Creo que hay que ver emocionalmente en dónde estamos ahora mismo y cómo es que nos sentimos y tal vez a qué se parece. Y creo por experiencia un poco propia con ejercicios, etcétera, me he dado cuenta que emocionalmente me encuentro en situaciones parecidas o repetitivas siempre. Aunque a veces el exterior esté un poco transformado, parece que interiormente estoy repitiendo una serie de emociones, ¿no? Es como un tiempo que se va repitiendo. Muy interesante lo que dice Shams. La eternidad no es un tiempo infinito, la eternidad es la atemporalidad y por eso nos pide o nos hace esta sugerencia, ¿no? De dejar de lado el presente y el futuro y estar en el presente. ¿Y por qué este es un precepto de amor? Porque para estar en el presente uno necesita recoger toda su atención, ponerla aquí y simplemente vivir aquí. Cuando estamos identificados con una emoción del pasado que es muy fuerte o cuando estamos identificados con una idea del futuro, pues empezamos a sufrir muchísimo. Entonces, ustedes ya saben que este discurso de estar en el presente y de vivir en el aquí y el ahora está muy choteado y está muy manoseado y eso es un peligro,
porque pues pensamos que con solo decirlo ya lo estamos haciendo, pero no estamos haciendo en realidad nada. Entonces, ustedes seguramente ya habrán experimentado algunos métodos para hacer esto y uno de ellos, por ejemplo, es tal vez meditar, decretar con atención. Ustedes saben que a mí el que me gusta mucho es el acompañarme. Entre más me acompaño, conmigo misma, entre más jalo mi atención a mí misma, a mi cuerpo físico y voy tratando de seguirme en mi día a día, pues me voy conociendo un poco más y eso me ayuda a estar acá y pues sí, no me topo con situaciones siempre agradables, pero eso va haciendo en mí como una especie de fortaleza o de músculo y bueno, puedo renunciar un poco o puedo dejar de estar identificada a emociones negativas relativas al pasado o al futuro. Entonces, una invitación más que por supuesto también ha hecho Krishnamurti, también ha hecho Yogananda, que por supuesto trabajamos en metafísica, es jalemos nuestra atención al presente y tratemos de permanecer aquí, ¿vale? ¿Todos bien hasta aquí? Súper. Vamos a la que sigue. Nos dice Shams de Tabriz. Recuerden que Shams significa sol, entonces algo que dice Rumi es, bueno, ¿no? El alimento físico es alimento así, ¿no? Comida, bueno, nosotros tenemos una deuda muy grande en cuanto a la alimentación, pero el alimento físico es comer vegetales, etcétera, pero el alimento espiritual, dice Rumi, es alimentarse del sol. Y bueno, es metafórico y literalmente, y es literal, y alimentarse del sol para él era tomar las enseñanzas de su maestro que es Shams. En este sentido, miren lo que dice Shams, muy lindo. El destino no significa que tu vida ha sido estrictamente predeterminada. Por lo tanto, vivir toda la suerte y el no contribuir activamente a la música del universo es un signo de pura ignorancia. La música del universo lo penetra todo y se compone de 40 niveles diferentes. Tu destino es el nivel en el que ejecutarás tu melodía. Es posible que no cambies de instrumento, pero que también lo ejecutes está totalmente en tus manos. Me gusta mucho esto, es como muy igual, muy metafórico, si se dan cuenta no está trabajando de manera literal, pero ve aquí interesante. Ciertamente nosotros tenemos ya algo que hacer en esta encarnación. Tal vez irlo descubriendo sea como nuestra mayor tarea, pero sobre todo, pues llevarlo a la práctica. Interesante que nos dice, tú tienes que contribuir a la música del universo activamente. Esto me hace pensar mucho en el hacer verdaderamente, en el no vivir una vida en automático. Vivir en una vida automática, una vida mecánica, en realidad no es contribuir activamente con la música del universo, por más que estemos engañados pensando que hacemos cosas. Recuerden que para hacer algo primero se tiene que ser alguien. Una vez que yo sea, tendré la capacidad de hacer. Entonces, primero tengo que contribuir a ese ser, a esa vida interna para poder hacer algo verdaderamente. Muy interesante que dice, ¿no? Él habla de 40 niveles diferentes, no explica cuáles son esos 40 niveles, por lo menos yo no tengo conocimiento de ellos, pero algo que dice que me parece que todos podemos entender y es sencillo, es que todos estamos en un nivel de esa melodía. Todos saben que, bueno, cada uno de ustedes tiene un don para entregar al mundo, tal vez sea en la actividad en la que mejor nos desarrollamos, que la hacemos con más amor, que la hacemos, no sé, tal vez más naturalmente, pero todos tenemos como una parte de esa música en el universo. Creo que a lo mejor realizar esa actividad que nosotros realizamos desde el interior y que sentimos tan nuestra y que nos hace felices, será contribuir a esta música, pero qué interesante, tal vez no cambies de instrumento, pero el hecho de cómo toques esta música o de que también ejecutes este instrumento, pues es lo único que está en tus manos. Me parece, tal vez a mí me hace pensar y digo, bueno, vale, pues encarné, ¿no? Me tocó estar acá, otra vez, quién sé después de cuántas veces, en un cuerpo de una chica y pues dándole, enfrentándome a una serie de situaciones bastante complejas, pero bueno, se me ha dado una oportunidad de encarnar en cierta parte del mundo con cierta familia, ¿no? Para trabajar. Entonces, bueno, creo que lo único que nos corresponde es ver qué también podemos
trabajar ahí. Sí, José, dices si estos niveles podrían ser niveles de conciencia. Sí, yo creo que tendríamos que revisar desde qué punto de vista lo estamos viendo. No sé si son niveles de uno mejor o uno peor, o simplemente son niveles diferentes, ¿no? Distintos. A mí por ejemplo, ¿no? Cuando estudiamos a Gurdjieff, acuérdense que él habla de diferentes niveles de conciencia, en donde, por ejemplo, la conciencia objetiva es una que el ser humano no ha alcanzado, no tiene conciencia objetiva como tal. Entonces estamos tratando de pasar de ser hombres número 3 a hombres número 4, ¿no? Porque el hombre número 3, pues ya saben, ¿no? Mente, emoción y cuerpo físico, y nosotros estamos tratando como de pasar a una conciencia superior en donde podamos recuperar esa unidad perdida. Entonces sí, seguramente pueden ser niveles de conciencia, no sé cuáles sean las divisiones ahí. Pensé un poco, por ejemplo, en el sistema de castas, que seguramente ustedes ya han de haber estudiado en algún otro momento, pero como a todos nos corresponde una actividad particular en el cosmos. Entonces algunos estamos llamados, por ejemplo, a ser educadores, ¿no? O sea, desde chicos o desde nuestra familia estamos llamados a ser educadores. Otras personas están llamadas a ser comerciantes, algunas otras personas están llamadas a proteger o a dirigir. Tal vez tendría que ver con todas estas partes, ¿no? De los 7 rayos. No lo sé, voy a tratar de investigar, ver qué significa esta parte, pero de que son niveles distintos que a cada uno nos corresponde, digamos, pues sí, trabajar en nuestro nivel, ¿no? Me parece que tal vez el punto ahí, Héctor, es como volver a uno mismo un poco, tratar de ver en dónde está, tratar de ver con claridad en qué situación estás, cuáles son las capacidades que tienes o a lo que estás llamado a hacer, y tratar de trabajar ahí. A veces la vida, pues sí, te dice que por ahí no, te dice, mira, o sea, aunque a ti te guste mucho, ¿verdad? Por ahí no, es que por ahí no, por ahí no. Yo la verdad soy un poco necia en eso, pero bueno, ¿no? La vida me ha dicho, pues no, o sea, a lo mejor no soy llamada a ser médico, ¿no? O sea, a lo mejor pues sí, mi llamado fue ser profesora y estar en la educación, y me ha tocado hacer eso, pero bueno, muy interesante que uno pueda ver hacia sí mismo y tratar de ver el punto en donde está y ejecutarlo pues con toda la dignidad posible. Creo que eso no cierra la posibilidad de que uno vaya probando ciertas cosas, porque bueno, ¿no? Por ejemplo, Rumi era una persona súper culta, era un letrado, y de pronto dejó todo para convertirse en poeta. Y él ahí encontró como la alegría de su vida, ser poeta, ¿no? Y lo encontró después de un tiempo de trabajo. La invitación es que ese instrumento lo ejecutemos como mejor podamos, y eso es lo que sí está en nuestras manos. ¿Qué actitud interna tenemos hacia el mundo y qué es lo que queremos hacer con nuestra vida? Si les soy sincera, a mí me parece que si nos tomamos de verdad con seriedad esta vida, sinceramente no es cualquier cosa. Estar encarnado no es cualquier cosa. Tratar de hacer las cosas bien aquí no es cualquier cosa. Me parece que es un lugar de mucho esfuerzo, es un lugar de mucho trabajo, pero ¿qué les puedo decir? Ya estamos aquí, así que pues ni renunciar, porque bueno, renunciar en el mal sentido, porque nos puede llevar a situaciones terribles, ¿no? Entonces no tiramos, sí dicen brindar el servicio con amor para los demás, pues sí, es que si lo piensas, Joel, creo que cuando uno hace algo de corazón, ciertamente nosotros sabemos la diferencia entre un empleo y un servicio, pero uno se está donando continuamente al mundo. Descubrí algo que me hizo pensar un montón, que a lo mejor de lo trabajamos, pero estaba viendo qué significaba la desilusión en la vida de las personas, o por qué de pronto la gente, no todos, experimentan estados de desilusión muy, muy profundos, que no sé si ustedes ya los han experimentado, pero es un estado en donde te has visto desilusionado de todo. Si eras religioso, dicen, es un texto de Gurdjieff, dice, si eres religioso, estás completamente desilusionado de la religión ordinaria y sus métodos. Si eras científico, estás completamente desilusionado de la ciencia y sus métodos ordinarios. Y entonces nos dice, cuando uno está tan desilusionado de la vida ordinaria, es el paso o el requisito número 1 para entrar a una enseñanza verdadera. Estar
completamente desilusionado y decir, vale, esta vida ordinaria no es lo que yo esperaba, ¿no? Esa vida común no es lo que yo esperaba. Y entonces cuando uno experimenta este sentimiento tan fuerte de desilusión y empieza a abandonar sus expectativas, hablan de un sentido de donarse, no donación amorosa de dar algo, sino de tú donarte. ¿De qué significa donarte a la vida misma y a la divinidad misma? Que eso que está dentro de ti lo dones tal cual a la vida, ¿no? Desde dentro. Y entonces tu vida empieza, se supone que debería de empezar a ser esta capacidad de servir todo el tiempo porque estás donado completamente a la vida, estás en completa donación a la divinidad, a la vida misma desde una vida interior. Y me parece que eso es algo que experimenta la gente que renuncia desde dentro. Desde dentro, muy impresionante la gente que renuncia también desde fuera. Pero bueno, desde dentro, ¿no? Entonces, muy interesante. Sí, Ceci, dicen, es como cuando dices basta, pues mira que a mí me ha costado mucho trabajo decir basta, porque decir basta, las renuncias a este mundo ordinario, por lo menos para mí, han sido muy dolorosas, porque he estado toda mi vida identificada con esto. No sé ustedes, pero yo he vivido toda mi vida identificada con el mundo exterior y desilusionada porque por ejemplo, no dicen todas las inversiones que uno ha hecho para el mundo exterior, cuando hace el cobro, se desilusiona. Dices, ¿es de verdad que todo esto que yo invertí en el exterior solamente me está regresando esto? Y la respuesta es sí, porque invertir en el mundo ordinario, invertir en la ilusión, te regresa eso. Y entonces te desilusionas, ¿no? Dices, híjole, la verdad es que esto no es lo que había encontrado. Pues sí, dicen, estar desilusionado es como no haber encontrado una razón. Yo creo que es un paso para empezar a buscar una vida más real, ¿saben? Menos alejado de lo ordinario. Em, o sea, nosotros trabajamos con una enseñanza positiva, pero por lo menos yo durante muchos años me he desilusionado de muchas cosas, de personas, que bueno, eso es un error propio, ¿no? Porque depositas en las personas tus expectativas, te desilusionas de actividades, te desilusionas, por ejemplo, hasta de la academia, ¿no? Porque ahí el error es de uno, ¿sabes? Porque el mundo ordinario es ilusorio, pero creo que nos vamos dando cuenta con esto que uno va sintiendo y dice, le puse aquí todas mis monedas y resulta que tampoco es por aquí. Y le puse aquí todas mis monedas y resulta que tampoco es por aquí. Sinceramente creo que no todo mundo lo experimenta. Hay gente que está muy engañada en su propio mundo ordinario, en su propio mundo ilusorio y lo disfruta mucho, pero pues como bien dicen por ahí, lo que conoce un sabio no interrumpa la paz de un ignorante. Entonces, las personas creo que van encontrando esa desilusión en el mundo ordinario poco a poco. Y pues vamos encontrando una razón que ciertamente es como ponía ahí Lupita, no es como donarte a la vida entero. Yo no les sé decir cómo es eso, porque yo todavía no lo experimento. Me gustaría poder experimentarlo. Me parece que Rumi, que Shams, que por supuesto los maestros, el Maestro Jesús el Cristo, todos ellos han experimentado esta sensación de cómo es simplemente estar en tu vida interior, de cómo es solamente depender de esto, y es tan real que entonces te puedes donar a la vida, ¿no? Y entonces regreso a lo que decíamos la vez pasada, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, cuando uno ve el amor de los maestros, dice, es que yo quiero eso, porque del principal que uno se desilusiona, perdónenme, es de uno mismo. Te desilusionas y dices, no soy tan amoroso como digo, no soy tan incondicional como digo, no soy tan despierto como digo, no soy tan cariñoso como digo, no soy tan desprendido como digo.
Ya ves que de pronto uno va y dice, no, sí, si a mí me dicen renuncia, yo dejo todo, y el día que te toca renunciar, te topas con un monstruo y te desilusionas de ti mismo porque haces una rabieta porque no quieres renunciar a ciertas cosas del mundo físico. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Creo que esto de la vida no es cualquier cosa. Este componente que nos dicen es, pues trata de tocar tu instrumento lo mejor que puedas, y me parece que por lo menos lo que yo he logrado descubrir es trata de hacer lo tuyo para ti lo mejor que puedas, y eso en algún momento hará posible que amemos realmente, ¿no? Yo me he desilusionado porque yo digo, jule, si esto yo le llamo amor, pues estamos del nabo, ¿no? Porque no es amor, es una ilusión que uno se ha generado, y cómo generar eso realmente desde adentro. Pues obviamente uno primero tiene que estar enamorado de sí mismo, tiene que estar contento consigo mismo, tiene que encontrar dentro de sí mismo todo ese amor, toda esa luz, para que una vez que lo encuentras, lo trabajas, lo disfrutas, seas capaz de dárselo a otra persona o de dárselo a la vida entera, que son esas personas que, pues sí, ya están un paso más allá, ¿no? Creo que todos nosotros estamos intentando ir ahí. Miren, esta es la que sigue. El verdadero sufí es tal que, incluso cuando es acusado injustamente, atacado y condenado por todos lados, él pacientemente aguarda y no dice ni una sola mala palabra acerca de todas esas críticas. Dice, un sufí nunca reparte culpas. ¿Cómo puede haber adversarios o rivales, o incluso los otros, cuando no hay un yo en el primer lugar? ¿Cómo puede haber alguien a quien culpar cuando solo existe uno? Lo interesante de aquí son las dos últimas preguntas, ¿no? Porque por supuesto que esto ya lo hemos escuchado varias veces, como pues no tiene ningún sentido defenderse, ¿vale? Cuando hay cuestiones, cuando llegan a nosotros esa energía negativa, nosotros en metafísica ya hemos aprendido, por supuesto, a tratar de trabajar con ella, con llama violeta, tratar de transformarla en nosotros mismos, de transmutarla y de regresarla de una manera linda. Entonces, por eso uno no es que uno sea tonto, ¿no? Ni que actúe sin dignidad, pero te revisas cuando viene algo negativo hacia ti, te revisas y entonces lo transmutas, como diría el arcángel Zadkiel, ¿no? Todo aquello que viene a nosotros es una oportunidad de transmutarlo, y como bien nos ha dicho Shams, pues es algo que nos ha estado persiguiendo durante muchas vidas, ¿no? O mucho tiempo, y es la oportunidad de redimirlo. Pero lo interesante aquí es esto, un sufí nunca reparte culpas, y la pregunta es, ¿cómo puede haber adversarios o rivales e incluso los otros cuando no hay un yo en el primer lugar? Me parece que esto ya lo habíamos revisado en algún momento, a lo mejor ustedes ya se acuerdan, ¿no? Pero este sentido de decir, vale, si yo no soy uno, si yo estoy todo dividido, en el momento en que yo veo a los demás, me voy a dar cuenta que ellos están igual que yo. Y el ver las cosas tal cual son en nosotros genera compasión. Eso es muy lindo, porque dices, bueno, yo no soy, ni siquiera yo estoy unificado. Y entonces, pues el otro tampoco, el otro también está completamente dividido, está completamente mecanizado. Eso es algo que ha experimentado mucha gente que trabaja verdaderamente con estos métodos, y de pronto ve a la gente mecánica y dice, en ciertos momentos de despertar. Y entonces dices, a ver, aguanta, están en ese estado mecánico igual que yo, no hay un yo que los comande, hay 40 yoes que los comanda, y en este momento hay un yo que lo está comandando, que por supuesto no es real. Y nosotros tenemos que aprender a ver todos esos yoes en nosotros, comandándonos. Y entonces, ¿cómo puede haber adversarios si en realidad solamente estamos luchando entre mecánicos, entre máquinas contra máquinas? Cuando creo que aflora esa cuestión verdadera, aunque sea por unos segundos, el reproche, la expectativa, ¿se acuerdan de la consideración interna, de las canciones que uno se canta a uno mismo, de todo lo que le deben los demás? Desaparece, porque empiezas a conectar con algo mucho más real. ¿Se acuerdan de eso que veíamos, de cómo a nosotros nos gusta cantarnos canciones de lo que los demás nos han hecho? Y eso nos hace muchísimo daño, y tiene que ver con querer que nos consideren. Bueno, la verdad es que creo que sí es importante
considerar a los demás. Yo creo que algo que podemos aprender en esta actividad de Rumi y de Shams es considerar a nuestros amigos, no tratarlos de cualquier manera. Y porque nos dice Rumi, el día que ustedes encuentren un amigo como Shams, hagan todo lo posible por permanecer a su lado. Entonces no hay que tratar a nuestros amigos como cualquier cosa, hay que tratarlos como lo que son, sobre todo cuando hemos descubierto que hay alguien incondicional. Y dice, ¿no? Al final, ¿cómo puede haber alguien a quien culpar cuando solo existe uno? El camino que nosotros estamos tratando de caminar es aquel que nos unifica, aquel en el que ya no estamos completamente divididos, en donde ya no somos marionetas de todos nuestros yoes. Pero para dejar de ser una marioneta, habría por supuesto que conocer y ver en acción todos esos yoes. Entonces, pues ya lo saben, qué mal que estoy así, pero qué bueno que lo puedo ver. Y cuando lo veamos en los otros, no juzguemos y no seamos crueles, porque si somos capaces de ver a una persona completamente mecánica, es porque nosotros también así lo somos y tenemos algo de ellos en mayor o menor grado dentro de nosotros. Entonces, pues con quien habría que trabajar primero es con nosotros mismos, ¿ok? Voy a la que sigue. Dicen, si quieres fortalecer tu fe, tendrás que suavizar tu interior. Para que tu fe sea sólida como una roca, tu corazón tiene que ser tan suave como una pluma. A través de una enfermedad, accidente, pérdida o miedo, de una u otra manera, todos estamos enfrentando incidentes que nos enseñan cómo llegar a ser menos egoístas y críticos y más compasivos y generosos. También algunos de nosotros aprendemos la lección y nos las arreglamos para ser más leves o suaves, mientras que otros terminan siendo aún más duros que antes. La única manera de estar cerca de la verdad es expandir tu corazón, así que abraza a la humanidad, a toda la humanidad, y que abraces a toda la humanidad y todavía tengas espacio para más amor, ¿vale? Entonces, bueno, muy interesante esta parte, no sé si les gusta, a mí me parece muy interesante cómo, pues sí, para tener fe hay que ser suaves, está hablando de la compasión, no sé si lo ven, y como la vida, pues sí, las circunstancias en las que hemos encarnado con ciertas situaciones negativas, pues nos está enseñando a ser menos egoístas, menos críticos, más compasivos, más generosos. Y a mí me parece que esto es muy lindo y me parece que esto es algo que está trabajando por lo menos, pues sí, yo creo que yo y gran parte de la humanidad es tratar de volvernos personas más ligeras y más suaves, ligeras para nosotros mismos y ligeras también para la vida de los otros, ¿no? No pesarle a los otros, no convertirnos en una carga para los otros y pues ser más suaves en nuestro trato. Creo que algo con lo que está trabajando con la humanidad es intentar no ser cruel. A veces no nos damos cuenta que con nuestras acciones pues somos crueles y nos convertimos en personas duras. Entonces, fíjense qué terrible, ¿no? Hay gente que se convierte en personas más duras que antes, aun cuando la gente, pues, que la vida les está tratando de enseñar. A mí hay algo que Rumi dice que a mí me parece muy interesante y que no logro sentir por completo, pero él dice que hay que, yo sé que todo esto es metafórico porque él trabaja con poesía, pero él dice que tu corazón se tiene que romper y romper y romper y romper hasta que pueda entrar en él la luz y aprendas a amar. Pero habla de cómo ese corazón se rompe y cómo se desilusiona, ¿no? Entonces, para mí habla de estas expectativas que no se cumplen, de estas expectativas que no se alcanzan, pero me parece que el error es hacerse duro en ese sentido, ¿no? Como decir, bueno, me han defraudado, me he desilusionado y entonces no quiero saber nada de la vida. Creo que eso nos hace más duros o decir, ya no me voy a volver a ilusionar con nadie. Ciertamente uno va aprendiendo, se vuelve más hábil en saber a quién deja pasar a su aura y a quién no, pero me parece que nosotros tenemos que generar en nuestro interior esa suavidad. Y entonces esa suavidad creo que se logra cuando empezamos a encontrar en nosotros mismos aquello que hemos estado buscando afuera durante tanto tiempo. Y nos empezamos a volver, pues sí, más suaves y más ligeros en la vida, ¿no? Y ya, no sé, se eliminan todos esos dramas, ¿no? Que la gente comparte, de que ya no quiere saber de nada, de que ya quiere, pues sí, darse de baja de esto.
Y pues bueno, nos dicen los grandes maestros que nunca despreciemos la vida que nos dan, nunca, nunca, incluso ponernos en situaciones de peligro es despreciar esa vida que nos han dado y que debemos de honrarla y bueno, trabajar con ella. Entonces, pues bueno, la invitación está ahí. La única manera de estar cerca de la verdad es expandir nuestro corazón y abrazar a toda la humanidad y tener todavía más espacio para el amor. Entonces, intentemos hacer eso también haciéndolo primero con nosotros mismos. Me ha llamado mucho esta la atención porque en estas ideas se trabaja eso, amarse mucho, intentar amarse mucho, que no es ponerte mascarillas ni andarte sobando los pies. Eso es solamente una parte de querer consentirte, ¿no? Pero amarse es otra cosa. Amarse me parece que pocos saben hacerlo y que bueno, que hay que descubrirlo para que esto se vuelva en algo más real. Perfecto, vamos a la que siguen, si no hay dudas, seguimos. Dicen, nada debe interponerse entre tú y Dios, ¿ok? Muy lindo esto. Ningún imán, sacerdote, rabino u otros custodios de liderazgo moral o religioso, ningún maestro espiritual y ni siquiera tu fe. Creen tus valores y tus reglas, pero que nunca señoren sobre los otros. Si sigues rompiendo corazones de otras personas, sin importar que cumplas con tus deberes religiosos, no es bueno. Permanece alejado de todo tipo de idolatría, porque ella nubla tu visión. Deja que Dios y solo Dios sea tu único guía. Aprende la verdad, mi amigo, pero ten cuidado de no hacer un fetiche de tus verdades. A mí esto me parece muy interesante, muy importante y tiene que ver con amar a los demás, porque si se dan cuenta, me parece que lo más interesante aquí, para mí, lo que más salta es sí creen tus valores y creen tus reglas, pero no vayas señorando sobre los otros, ¿no? No busques que los demás piensen como tú. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, hay tantas charlas de metafísica, hay tantos estilos de comunicarlos, hay tantos autores dentro de la metafísica, hay tantos maestros ascendidos, hay tantas enseñanzas reales que uno no tiene por qué imponer la suya, ¿no? Nosotros ahora compartimos el sufismo, porque supongo que les gusta o les llama la atención y porque tiene que ver mucho con mi estilo y con mi formación y con mi vida, pero esto no lo tiene que compartir todo mundo y no es un sabor que sea para todo mundo. Pero muy interesante cuando sucede esto, que dice, cuando dice Shams esto, ¿no? Seguir rompiendo corazones de otras personas sin importar que cumplas con tus deberes religiosos no es bueno. Nos está hablando de ser hipócrita, ¿cierto? De, pues sí, de decir yo hago esto y creo en esto, pero en realidad voy por la vida maltratando o haciendo lo contrario que dice mi enseñanza. Muy importante, dejar de lado todo tipo de idolatría. A mí me gusta mucho algo que dice Gurdjieff. Él dice, yo amo a quien ama trabajar. No amo a quien más me ama, sino a quien ama el trabajo. Dejar todo este tipo de idolatría es no idolatrar a las personas. Por supuesto, desde lo más sencillo, como es colocar a alguien en un lugar en tu vida que no le corresponde, que es cuando la gente pues pone, por ejemplo, a su pareja en un lugar que no le corresponde a su pareja, ¿no? Que le corresponde a tu propio interior, a tu Dios interno, y después por eso hay tanta desilusión, ¿no? Cuando la gente se va o cuando la gente decide despedirse de alguna forma, es no idolatrar a nadie y por supuesto entender que eso puede nublar nuestra visión. También Gautama lo dice y comenta, en el momento en que tú te das cuenta que mi enseñanza ya no te sirve, debes de poder mirar a otro lado. Muy interesante esto y bueno, pues reconocer que solo Dios es nuestra guía y tener cuidado de no hacer fetiches nuestras verdades, no tratar de imponerlas sobre los otros. Qué interesante que esto sea un precepto sobre el amor, porque el dejar que los demás sean libres, el dejar que los demás tengan esta capacidad de decidir, es amarlos y es dejarlos ser, ¿vale? Dice después,
Ojo, este es muy bonito. Mientras toda la gente en este mundo lucha y se esfuerza por llegar a alguna parte y por convertirse en alguien, solo para dejar todo eso atrás después de la muerte, tu objetivo para la etapa suprema es la Navidad. Vive esta vida tan ligero y vacío como el número cero. Nosotros no somos diferentes de una olla. No son las decoraciones externas, sino el vacío interior lo que nos mantiene rectamente. Así de fácil. No es lo que aspiramos a lograr, sino la conciencia de la Navidad que nos hace seguir adelante. Si se dan cuenta aquí, seguimos trabajando con esta idea, pues sí, de la renuncia a lo ilusorio, ¿no? De la renuncia a lo que no es. Pero muy interesante, no sé si les gusta esta analogía con la olla. ¿No? Muy bonita. La olla no vale por los adornos. Yo he visto ollas que digo, wow, ¿por qué siguen cocinando en esa olla? Pero el punto es que sirve porque, bueno, ¿no? Porque sirve para cocinar y sirve para contener. Entonces, muy interesante eso, ¿no? Sí, la verdad es que a mí me llamaba mucho la atención. Yo decía, pues, ¿cómo Shams está hablando como de un utensilio de cocina? Pero ciertamente es que valen por lo que pueden, bueno, por el vacío interior, ¿no? La verdad es que les vuelvo a decir, para mí estas ideas están muy manoseadas porque pocas veces he encontrado cómo hacerlas. Entonces me parece que hay que tratarlas con cuidado, ¿no? Porque este vacíate, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo dejo todo esto de lado y por qué experimento tanto dolor cuando quiero dejar de lado todo esto? Pero muy interesante que Shams nos dice, vive ligero, vive lo más vacío que puedas. Pues sí, no te identifiques con el exterior siempre, sino con esta vida interior. A mí este descubrimiento me ha parecido interesante porque me he dado cuenta que muchas situaciones en la vida puede ser que te faciliten una vida interior, pero uno en su personalidad, en su necedad, en su ignorancia, en su ser humano tan humano, tan tonto, hace mucho berrinche porque no obtiene aquello que quiere. Y entonces a veces me he puesto a pensar que tal vez eso no se me ha otorgado porque hay una invitación a tener una vida interior diferente que no mucha gente ha podido experimentar. Eso creo que no significa que no vayan a pasar cosas en el exterior, pero creo que el empezar a vivir internamente, como diría el Maestro Jesús, pues todo sucede por añadidura. Jung dice algo muy interesante, me llamó mucho la atención esto que decía Jung, porque dice, mi mundo exterior es tan limitado, mis acontecimientos en el mundo externo son tan limitados, dice él, que solo puedo hablar de mi vida interna. Y yo decía, Jung, ¿es de verdad? Pues sí. Él decía, mi vida exterior es súper limitada, o sea, los acontecimientos son muy limitados, solamente puedo hablar de mis acontecimientos interiores. Y entonces no sé ustedes, pero yo me pregunto y digo, ¿qué es un acontecimiento interior? Cómo se observa un acontecimiento interior? ¿Es un estado de ánimo o es un estado en donde me paro? Es algo real, no es una cosa que va y viene, sino esto es un lugar real dentro de mí en donde me puedo parar y tener o vivir esta cuestión externa. Y cómo en mí, no sé en ustedes, en mí ese lugar real no tengo un centro de gravedad, yo no tengo un centro de gravedad desde donde pararme, porque todo el tiempo cambia y estoy trabajando en eso, ¿no? Porque veo cómo de un lado va al otro, ¿no? Decían, sí, es que en la era de Acuario, pues tienes aquí las emociones. Pues yo no creo que las tengamos aquí todos, ¿no? O sea, en realidad creo que estamos trabajando por llevar ese cántaro, porque creo que es a lo que está luchando la humanidad, ¿no? Ciertamente sí, el hecho es que tengas las emociones aquí, pero estamos trabajando para eso, ¿no? Entonces, qué interesante esta idea, ¿no? De cómo en Acuario ya es tener, es tener estas emociones aquí y hay que darse cuenta del trabajo, ¿no? Que implica el que ya no te manejen. A mí me manejan, no sé ustedes, pero a mí me maneja mi mundo emocional, entonces trabajo con él por lo menos para conocerlos. Sí, dicen que a qué se refiere la palabra Navidad, literalmente, Joel, hacer nada.
que obviamente, ¿no? O sea, si tú lo ves así, simplemente en este hablar, ese ser nada, pues sí, ¿qué significa ser nada? ¿Qué significa vaciarse? Si nos vamos con lo, ¿sabes? O sea, con esta cuestión completamente manoseada, pues parece bien fácil, ¿no? Pero este ser nada, pues anularse, es doloroso, me parece que le duele a la personalidad, la que se duele es la personalidad, el que se duele es el ego, ¿sabes? Cuando le quitamos esta importancia y en este no ser nada, empezar a ser verdaderamente. Es cuando nos dicen, ¿no? Los maestros, es que hay que vaciarse de todo. Pues sí, primero, por ejemplo, algo interesante es cómo me vacío de mis pensamientos. Por supuesto, ya nos han dicho varias veces, ¿no? Eso casi imposible que suceda, pero ¿cómo puedo observarlos y cómo puedo ser menos víctima de cómo mi cabeza me tiene? ¿Cómo vaciarme de esas emociones todo el tiempo que me llevan de un lado al otro? Pues bueno, si se van a reglas atrás, es estando en el presente, tratando de despertar ahora. Yo conozco una persona que cuando ve que la va a tomar, hasta se cachetea y se hace, no, 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 y despierta, ¿no? Y es una persona que ya tiene un camino espiritual muy amplio, porque se ve tomada por ilusión, se ve tomada por emociones que van y vienen, ilusorias, y entonces despierta, se pide despertar y se pone aquí y ahora, ¿no? Varias personas, creo que en su ignorancia, muchas veces han dicho que eso es ser frío y eso te vuelve cruel o te vuelve seco, pero no. Empiezas a ver las cosas tal cual son y empiezas a abandonar esos estados que simplemente te maltratan. Creo que eso no es ser insensible, sino tratar de que no te lleve todo el tiempo, pero esa Navidad, ese extinguirte así como tal, yo nunca lo he experimentado, por supuesto, y creo que por eso sufrimos tanto, porque cuando queremos quitar algo y decir, sí, no, voy a quitarle esto, ¿no? A mi personalidad que, a ver, ¿por qué está decidiendo esto? ¿Por qué está haciendo esto? Pues ustedes han visto esos otros yoes que se mega enojan y te mega maltratan y dices, ay, Dios de mi vida, o sea, ¿por qué? Pues sí, hay un maltrato porque estos yoes no se quieren ir. Entonces supongo que en la Navidad está la posibilidad de ser. Por supuesto, hay varios métodos. Me parece que lo que nos está invitando Shams es estar aquí, es estar presente, ¿no? Tratar de estar presente y trabajar desde ahí. De hecho, mira, se relaciona con esta otra regla. Dice, sumisión no significa ser débil o pasivo. No conduce ni al fatalismo ni a la capitulación. Todo lo contrario. El verdadero poder reside en la sumisión, un poder que viene desde tu interior. Aquellos que se someten a la esencia divina de la vida vivirán en imperturbable tranquilidad y una paz imperturbable aun cuando el mundo entero pase a través de turbulencia tras turbulencia. Creo, Joel, que se relaciona un poco con lo que ustedes preguntaban, pero esto es como de calibre. No sé si se dan cuenta que las 40 reglas va subiendo como de tono, sinceramente van subiendo como de profundidad. Porque, no sé, uno pensaría 40 reglas del amor para que te vaya bien con alguien, ¿no? Para que logres tener una relación sana o yo qué sé, pero no, esto tiene que ver con una vida digna, con una vida de verdad. Entonces, cuando yo leía esto, pues sí, esta sumisión, ¿no? Dice, no es ser débil o pasivo, muchos de nosotros sufrimos por debilidad. Por debilidad, yo por eso admiro, la verdad es que conozco muy poca gente fuerte, fuerte de verdad, ¿eh? No fuerte físicamente, fuerte interiormente, que tienen fortaleza interna. Yo conozco tres, una cosa así, muy con fortaleza verdadera, que dices, wow, porque no se dejan, no los toma nada. Son muy fuertes para no dejarse tomar y los ves y son apabullantes. De hecho, de pronto estar frente a ellos resulta muy apabullante. Porque yo no comprendo esa fortaleza, ¿no? Y de pronto hasta me toca esa fortaleza, pero nos habla acá de no sufrir por esta debilidad o este ser pasivo, sino ser sumiso, ¿no? Pero habla de una sumisión al verdadero poder interior. Me parece que a lo mejor a nosotros nos gusta más la palabra, porque acuérdense que estos son traducciones,
Tal vez nos guste más la palabra rendirse. ¿Qué significa rendirse en el buen sentido a la vida interna? Rendirse a esto y dejar de poner mis expectativas afuera, dejar de luchar con el mundo. Muy bonito porque dice, pues si nosotros nos rendimos a la esencia interna, vamos a vivir imperturbables. Nada nos va a perturbar, incluso cuando el mundo pase de turbulencia tras turbulencia. Pero si ustedes son honestos consigo mismos, díganme quién puede alzar hoy la mano y decir yo soy imperturbable, ¿no? A mí ni las noticias, ni las caras, ni las desconsideraciones me mueven. Yo creo que eso es lo primero que hay que empezar a reconocer en nosotros mismos, ¿no? Como en realidad sí nos mueve y en realidad no somos sumisos a ese poder y estamos todavía tomados por la personalidad. Sin embargo, el trabajo que estamos tratando de hacer es de volver, de regresar. Por cada vez, ¿no?, que nos quiere llevar aquello feo, regresamos a nuestro interior, regresamos a este centro, al corazón, y tratamos de buscar ahí. ¿Agotador? Pues agotador, terriblemente agotador. Es más fácil dejarte llevar, ¿no? Es más fácil decir yo me voy y estoy enojado y que todo el mundo me aguante y estoy triste y que todo el mundo me escuche y no quiero hacer esto porque me siento mal. Yo creo que eso es más fácil, ¿saben? Dejarse ir por ahí es más fácil, pero pedirse lo otro, pedirse regresar, pedirse volver y decir, bueno, voy a lo real, a pesar de lo que está pasando afuera, me parece que eso es un trabajo que vale la pena y que es el único trabajo real, ¿no? Dice, hay gente que es fuerte con inteligencia y amor, hay gente muy fuerte, claro, porque si te das cuenta, todo en este mundo, Joel, pues tiene sus dos caras, ¿no? Entonces, claro, hay gente, es de estas personas que yo te comento, ¿no? Que es gente con una fortaleza real muy bien trabajada ya, después de muchos años de, por ejemplo, Gaby, toparse con situaciones eh, muy fuertes, o sea, con situaciones de mucho calibre y de verse violentos y de trabajar con esa fortaleza y mantenerse en un punto medio, ¿no? Entonces, el punto es que sí, Gaby, la fortaleza se trabaja, ¿no? Sí, no, en estos tiempos sí se puede vivir sin enseñanza, ¿eh? Pero vives mal. Bueno, vives, pues sí, peor, ¿no? Si con la enseñanza uno tiene sus situaciones fuertes, imagínense sin ella, ¿no? O sea, igual y no te das cuenta, ¿no? Igual y vives en completamente dormido, que debo decirles, queridos, estamos dormidos, o sea, no se crean despiertos, el error es creerse despierto, no lo estamos, porque si piensan en eso, ya no hay trabajo, ya no hay trabajo. Un discípulo verdadero es aquel que sabe que siempre puede trabajar más. Entonces, un verdadero discípulo es aquel que sabe que puede ser siempre más fuerte, que puede ser siempre más equilibrado. Ese es un verdadero discípulo, porque si damos por hecho que lo somos o que lo tenemos, el trabajo se termina. Ese es un texto, es una idea de, de, de grandes pensadores del Islam, en donde nos dicen que, y bueno, ustedes también ya lo han visto con otros maestros, es liberarte del error. ¿Cuál es el error? Pensarte libre. En el momento en que te piensas libre, completo, estás ya en un error, sobre todo en nuestro estado de conciencia. Entonces, sí, muy interesante ir viendo esto, ver, por ejemplo, ¿no, Gaby? ¿Qué tenemos? Ver qué ya hemos obtenido. A lo mejor ustedes, algunos de ustedes ya han trabajado la fortaleza y ver qué sigue, ¿no? Ver qué sigue. Yo digo, pues si el siguiente año es de Hércules, yo estoy aquí encarnada, alguito o muchito tengo que trabajar en mi vida, ¿no? Entonces sí, interesante esta parte, tratemos de trabajar, ¿no? Con esta idea de sumisión a esto interno, a esto real, que nos va a hacer fuertes pues sí, pasar turbulencia tras turbulencia. Muy interesante lo que tú comentas, Gaby, porque ciertamente, ¿no? Estos momentos sin enseñanza, pues serían aún más difíciles, ¿no? Aún más difíciles, no podría decir otra cosa, se volverían, pues sí, un poco más complejos. Sí, dicen, es trabajo continuo, pues sí, entre más te conoces, más trabajas
Y creo que tiene que ver, Lupita, con esta desilusión, ¿no? Con yo me creía, y te observas y dices, ¿cuál? ¿Qué? ¿No? O sea, ¿cuál me creía? Ando en la misma, ¿no? O sea, medio me veo, pero creo que nuestra oportunidad ahorita es vernos y trabajar, ¿no? Entonces, creo que por ahí es interesante estas propuestas. Dicen, en este mundo no son similitudes o regularidades los que nos llevan un paso adelante, sino los opuestos contundentes. Y todos los contrarios del universo están presentes en todos y en cada uno de nosotros. Por lo tanto, el creyente tiene que reunirse con el ateo que reside dentro de él, y el no creyente debe llegar a conocer a los fieles en silencio que están dentro de él, hasta el día que uno alcanza la etapa del insane el camil, o sea, el ser humano perfecto. La fe es un proceso gradual y requiere de su opuesto aparente, la incredulidad. Esto es una cosa pues impresionante, no sé si a ustedes les llama la atención, pero la dualidad es el principio de nuestro mundo y es así como nosotros avanzamos, a través de lo dual. Si ustedes sienten fricción en ustedes mismos, qué bueno, porque eso es lo único que nos hace avanzar. Si no hay fricción, si no hay un yo que quiere permanecer y un ser real que lo quiere quitar, no hay manera de avanzar. Por eso, estas dos fuerzas de las que hablábamos, ¿no? Siempre una fuerza que se le llama positiva, otra negativa, y cómo cuando están en conjunto rechinan. Entonces creo que si ustedes observan dentro de ustedes mismos esta fricción de contrarios, que no es agradable, pero si está en ustedes, están haciendo algo. Yo creo que ustedes la perciben, ¿no? Quiero ser mejor, pero hay algo en mí que quiere mejor dormir. Quiero renunciar, pero hay algo en mí que quiere permanecer en el mismo sitio. Quiero amar, pero hay alguien en mí que está esperando siempre algo a cambio. Quiero ser incondicional, pero también estoy esperando que lo sean conmigo. Quiero invertir y que me den. Esta fricción es lo único, ¿no?, que nos puede hacer trabajar, pero digamos que el ingrediente tercero que nos hace avanzar es la enseñanza, la que ustedes quieran. Una enseñanza real es el tercer pilar y es el que ayuda a que esa fricción tome un verdadero sentido. Entonces, por ejemplo, nos vamos dando cuenta que el amor es una fuerza neutralizante siempre, pero es ese amor de la enseñanza, ¿no? Como veo este que quiere, este que no quiere, pero si vuelvo a mí desde la enseñanza, si vuelvo a ese lugar que solo yo conozco, que es una cámara secreta para mí, que es desde donde hago mis invocaciones, que es en donde está lo real, eso me va a ayudar a neutralizar estos dos puntos que todo el tiempo están friccionando. Por eso, pues bueno, es importante observar estos yoes en nosotros, cómo se acuesta uno y se levanta otro, cómo pues está activo uno durante un tiempo en el día y después se activa otro, ver estos tiempos en la vida, que hay tiempos de todo y pues que bueno, hay tiempos para ciertas cosas, hay tiempos para otras cosas, tiempo para construir, tiempo para derribar, hay tiempo para hablar, hay tiempo para estar callado, hay tiempo, pues sí, para escuchar, hay tiempo para hablar. Entonces estos tiempos siempre nos van llevando en dualidades y nos ficcionan, pero pues hay que aprender a verlos y hay que trabajar como tratando, ¿no?, con esta tercera fuerza. Pues bueno, interesante ahí. Finalmente, bueno, aquí hay otra y dice, este mundo se erige por el principio de reciprocidad. Ni una gota de bondad, ni una mota de mal, permanecerán sin reciprocidad. No temas a los engaños o trucos de otras personas. Si alguien está tendiendo una trampa, recuerda, así es Dios. Él es el mayor tramador. Ni siquiera la caída de una hoja permanece fuera del conocimiento de Dios. Siempre y totalmente cree en esto. Cualquier cosa que hace Dios, la hace bellamente. Bueno, muy interesante, ¿no? Todo esto es principio de reciprocidad. Nada queda para bien o para mal, ¿no?
creo que es muy interesante considerarlo para las situaciones que no han sido muy positivas en nuestra vida, pero saber que todo aquello que nosotros hemos hecho desde el interior y honesto también va a tener en algún momento su reciprocidad. Pero no sé si a ustedes les parece fuerte o muy interesante esta idea, ¿no? Si alguien tiende una trampa, no te preocupes porque el mayor tramador es Dios. Él sabe perfectamente bien cómo es que eso va a regresar. Entonces tengamos cuidado en no ser tramposos, no ser deshonestos con nosotros mismos, no engañarnos a nosotros mismos, porque luego justamente la vida es la que te hace, ¿no? Y te obliga a toparte con esa mentira, con eso falso, pues para que le des remedio. Ni siquiera la caída de una hoja permanece fuera del conocimiento de Dios. Simple y totalmente cree en esto. Qué interesante, ¿no? Esa sumisión a lo interior es creer en esto. Simple y totalmente cree en esto. Cualquier cosa que hace Dios, la hace bellamente. A mí eso me gusta mucho. Obviamente tiene uno que darse cuenta que uno es responsable, pero uno está dentro de las leyes, ¿no? Por eso, pues bueno, yo le echo ganas, no sé ustedes, porque a mí me gustaría llegar a otro nivel de conciencia en donde no estuviera tan presa de tantas leyes y en donde pudiera descubrir otro tipo de vida, ¿no? Y sé que no tiene uno que desencarnar, uno lo puede empezar a vivenciar desde aquí, con su vida interior, en donde esas leyes dejan de maltratarnos y dejan de tenernos presos, porque todo está bellamente planeado. Nosotros, pues sí, por alguna razón, no me pregunten por qué, yo todavía no la encuentro, elegimos encarnar acá y el encarnar en el planeta Tierra como humanos, pues bueno, tiene su asunto de trabajo fuerte, ¿no? Yo digo, újule, ¿cómo se la vivirán los devas? ¿Qué será la evolución angélica, ¿no? ¿Cómo vivirá un deva? No sé cómo se la vivan ellos, pero ellos trabajan con la fuerza del amor. Ellos evolucionan a través del amor y del servicio a los demás y tienen una parte diferente a la parte humana. Trabajan diferente a los humanos, pero bueno, ¿no? Por alguna razón, nosotros como chispas divinas nos tocó este instrumento y dice Shams, pues traten de tocarlo lo mejor que puedan. Fíjense qué lindo. Dios es un meticuloso relojero. Así de preciso es su orden de que todo en la tierra sucederá en su propio momento. Y para todos, sin excepción, el reloj funciona con precisión. Para cada uno hay un tiempo para amar y hay un tiempo para morir. No sé si a ustedes les gusta esto, les llama la atención, pero me parece que Rumi, que Shams tienen una idea muy, muy precisa. Pues sí, ¿no? Dios, un meticuloso relojero, para todos sin excepción, el reloj funciona con precisión. De hecho, nos dice Gurdjieff que todos tenemos un número de experiencias determinadas que se nos han sido otorgadas y que podemos aprender a darles el mejor uso con nuestro trabajo. Para cada uno hay un tiempo para amar y un tiempo para morir. No pensemos en lo obvio que es dejar el cuerpo físico. Hay un tiempo para todo y está meticulosamente marcado. Entonces, pues bueno, aprendamos a ver también ahí la mano de Dios. Dicen, todo empieza desde el querer cambiar hoy en el ahora. Pues sí, es que miren, de hecho, Ángel, tú dices como, tú acabas de hacerle como, acabas de tocar uno de los puntos más importantes en esta enseñanza, del cual hablan los maestros que tienen esto muy interiorizado y dicen, miren, la situación acá no es cambiar, es querer cambiar. Si uno encuentra en sí mismo, que yo lo he encontrado en pequeñas ocasiones, debo serle sincera, porque cuando digo, a ver, órale, va, cambiar significa renunciar a eso. Ahí se me viene encima el mundo, se me vienen encima los yoes y empieza el llanto y empieza el berrinche de decir, ¿por qué tengo que renunciar a esto? ¿Por qué? Entonces, el chiste, Ángel, es querer cambiar. Por eso creo que
cuando hay personas que se deciden verdaderamente a esto, cambian absolutamente todo. Es una cosa de calibre, ¿no? Entonces el querer cambiar, encontrar ángel dentro de uno mismo, ese querer cambiar, ese verdadero, ese verdadero sentimiento, porque no es una emoción, la emoción viene y va, pero el sentimiento es permanente, ese sentimiento de decir, basta, yo quiero ser diferente. Estoy harto de esto, estoy desilusionado de esta repetición absurda, estoy desilusionado de verme siempre en la misma situación, actuando igual. Ahí uno saca fuerzas y dice, quiero cambiar, pero te digo algo, hay que estarle echando agua a diario, porque un día te levantas bien puesto y a las 2 de la tarde quieres aventarle a la vida todo y decir, ¿sabes qué? A mí déjenme en paz. Quiero ser un hombre común, ordinario, preocupado por cosas ordinarias, porque esto está bastante difícil. Yo me he visto ahí, no sé ustedes, a lo mejor yo soy un bicho raro, pero de pronto yo digo, ¿saben qué? Hasta aquí. Párenle, me quiero bajar. ¿Cómo le hago para preocuparme nada más por cosas triviales, no? El punto que es muy interesante es que dicen los maestros, ¿no? Los que saben, que me parece interesantísimo, que cuando uno empieza y de un paso adelante, por lo menos en estas enseñanzas, es muy complejo que te eches para atrás. Una vez que ya empezaste, difícilmente uno quiere echarse para atrás, pero hay algo en nosotros que dice, ah, no, o sea, híjole, esto es como de trabajo, entonces todos los días, todos los días, todos los días. Por eso, ¿no? Nosotros insistimos tanto, ¿no? Ciertamente hay diferentes tipos de estudiantes, ¿no? Habrá gente que simplemente resuelva algo, porque cuando uno aprende metafísica, aprende al inicio a hacer una especie de magia en su vida, ¿no? Y empieza a transformar la vida exterior a través del cambio interno. Y creo que mucha gente a veces solamente se encanta con eso, resuelve y listo, ya está. Pero yo creo que muchos de ustedes que ya tienen un tiempo trabajando y que han trabajado de forma verdadera, se dan cuenta que eso a veces es simplemente distraerte en el camino, porque va más allá. No se trata solo de transformar mi mundo exterior, sino de construir un mundo interno verdadero, de construir algo verdadero desde adentro. Y eso requiere de un trabajo muy, muy, muy intenso. Y por eso seguimos con metafísica y seguimos con las clases, pero ya, si se dan cuenta, ya uno abandonó ese estado de solamente querer cambiar el exterior, sino que ya empieza a trabajar de otra manera con sus decretos, con sus meditaciones, ¿no? Entonces, una enseñanza verdadera como la metafísica, una enseñanza verdadera como el sufismo, una enseñanza verdadera como el cuarto camino. Todas esas enseñanzas, la verdad es que te van llevando por niveles. ¿Se acuerdan los niveles de que hablaba Shams, ¿no? De las interpretaciones de los estados, de los textos. Entonces uno va metiéndose más y metiéndose más y metiéndose más y se vuelve algo más esotérico y algo más interno. Y eso es lo que hay que estar todos los días regando, ¿no? A pesar de la dificultad, a pesar de que uno a veces, porque yo creo que ustedes ya lo han experimentado, uno a veces se levanta y dice, bueno, ¿y mi trabajo qué, no? O sea, ya le he echado quién sabe cuánto, ya he estado dándole aquí, ¿qué está pasando, no? Pues bueno, hay que aprender, ¿no? A ver estos estados, a ver cómo va avanzando. Muy interesante porque todos ellos hablan de avances paulatinos. Es paulatino, uno va transformándose paulatinamente. Dicen, ese trabajo da mucha satisfacción y seguimos en el camino. Sí, porque sobre todo, Joel, yo creo que ya no tenemos otro camino. Para mí, no sé ustedes, pero ya no existe otra opción. Yo ya no tengo otra opción en mi vida. Ya no hay otra forma de vida, pero lo tengo que alimentar, porque pues hay otras partes dentro de mí que a veces se cansan mucho, ¿no? Está uno muy cansado y entonces uno se da cuenta que aquí no hay descanso. Aquí hay reposo, pero no hay descanso. El descanso ese que estamos esperando de agarrar y ponerte así y que todo pase, eso no existe para un verdadero trabajador en sí mismo, una persona que se está transformando. No hay descanso, hay reposo. Uno puede reposar en la presencia, puede reposar en su interior.
pero el descansar no es real. Porque se dan cuenta, esto no para. Todos los días implica, ¿no? Dicen, nunca es demasiado tarde, vean qué bonito, porque nos está llevando de la mano esto, nunca es demasiado tarde para preguntarte, ¿estoy dispuesto a cambiar la vida que estoy viviendo? ¿Estoy dispuesto a cambiar dentro de mí? Incluso si un solo día en tu vida es igual al día anterior, sin duda es una lástima. En cada momento y en cada nueva respiración, uno debe renovarse y renovarse de nuevo. Solo hay una manera para nacer a una nueva vida y es morir antes de morir. Muy interesante, muy bonitas las preguntas. A mí me llegan mucho estas ideas, ¿no? Estoy dispuesta a cambiar la vida que estoy viviendo, pero sobre todo, estoy dispuesto a cambiar dentro de mí. Y me parece que, bueno, esa pregunta de estoy dispuesto es lo que ustedes platicaban, ¿no? Quiero cambiar verdaderamente, estoy dispuesto a cambiar verdaderamente. ¿Y quién dice que sí? ¿No? Ver en nosotros quién dice que sí, quién habla y dice, sí, sí quiero cambiar y mañana tira la toalla. ¿Desde dónde decimos que sí? ¿Desde dónde nace esto? Entonces, no sé, a mí cada vez que me preguntan, ¿tú quieres ser diferente? Yo digo que sí, pero me hace falta sentirlo, me hace falta vivenciarlo, porque de pronto cuando estoy enfrente del abismo para cambiar, el miedo, la incertidumbre, la falta de fe, ¿no? Me avienta. Entonces tengo que volver a mí y tengo que repasar mis rayos, ¿verdad? Y decir cómo andamos de rayo azul, a ver, cómo andamos de rayo dorado, que de verdad el rayo dorado, yo lo tengo hasta los talones, porque de pronto digo, ¿es de verdad que decidí esto? A ver, a ver, ¿cómo rayos decidiste esto? ¿En qué momento decidiste esto? Si uno se cree tan inteligente y tan sabio, ¿de dónde toma este tipo de decisiones? ¿No? Y dices, no, pues sí me hace falta echarle ganitas y cultivar y cultivar y cultivar. Y la verdad es que el rayo dorado, algo de lo que nos hace falta es observación. Antes de cualquier decisión, observar, ¿no? Y para no arrepentirse después de todo. Entonces, muy interesante, el morir antes de morir es una idea que también trabaja, por ejemplo, Krishnamurti y tiene que ver con esta renovación continua, este estar presente continuamente y pues darnos a nosotros mismos la oportunidad, pues sí, de vivir como tal, ¿no? Tal cual. Ahorita, por ejemplo, ¿no? Que estamos en la charla, me acompaño, me veo aquí, veo todo esto que se mueve en las charlas, porque seguramente dentro de ustedes también se mueven cosas como se mueven en mí, que yo lo único que hago es como comunicar esto, como compartirlo, porque me interesa, pero ver todos estos estados, ¿no? Que se van haciendo, que se van sucediendo y cómo puedo trabajar para, pues sí, para hacer un poco más una unidad. Dicen después, esto es muy lindo, me parece que ya es nuestra última, casi la última. Mientras las partes cambian, la totalidad siempre permanece igual. Traten de detenerse ahí. Mientras las partes cambian, la totalidad permanece igual. Por cada ladrón que muere en este mundo, uno nuevo nace. Y cada persona que fallece en descenso se sustituye por una nueva. De esta manera, solo lo que no hace nada sigue siendo lo mismo, pero también nada cambia en ellos realmente. Dice, por cada sufí que muere, otro nace en su lugar. Me parece que esto tiene dos interpretaciones, a ver ustedes qué ven, pero no está hablando solo de afuera, ¿no? O sea, no está hablando solamente de la parte externa, porque es evidente, ¿no? Una persona desencarna y otra ya encarnó. O sea, siempre están como estas partes, ¿no? Que se suceden. Pero vean qué interesante, ¿no? Mientras las partes cambian, la totalidad siempre permanece igual. Y a mí me hace pensar y decir, ciertamente, como vivo fragmentada, como tengo muchos yoes, esos siempre están cambiando, pero debo reconocer que en mí sí hay un punto de gravedad, un centro de gravedad que todavía no encuentro, pero que sé que es real y que todas estas enseñanzas me mueven a encontrar y está en mi pecho y está en mi presencia yo soy y trato de regresar a esa totalidad que está inmaculada y que permanece igual, ¿no? Si lo quieren ver también dentro de ustedes, por cada ladrón que muere, uno nuevo nace, ¿no? Entonces, ¿cómo
le doy en la torre tal vez a una situación negativa, pero puede ser que se transforme, ¿no? Y me engañe. Entonces, tal vez estar atentos a cómo se transforman estas situaciones en nosotros mismos. Dice, pero solo lo que no hace nada sigue siendo lo mismo, pero también nada cambia en ellos realmente. Sin embargo, creo que nosotros con todo este trabajo de metafísica, de los métodos que a ustedes les gusten, de la enseñanza, sí hemos cambiado algo en nosotros mismos, ¿no? Si hemos buscado un cambio en nosotros mismos. Yo sinceramente creo que no soy igual. Me hace falta mucho, pero no soy igual. Y qué lindo, ¿no? Porque dice, por cada sufi que muere, hay otro que nace en su lugar. De hecho, si ven con cuidado esta película del viejo Babasi, se van a dar cuenta de toda la ceremonia que existe cuando un sufí muere, porque le deja sus ropas a un sufí que viene detrás de él, ¿no? En este simbolismo de cómo esta enseñanza siempre se sucede. Entonces, bueno, pues para verlo, sí, dicen, es un balance universal que debemos interiorizar. Sí, de hecho, ¿sabes? Creo que todo podría entenderse, tal vez si retomamos esa situación tan sencilla que nos han dicho desde siempre, que nada en el universo se destruye, sino que todo se transforma. Entonces, nosotros, si quieren, en algún momento revisaremos este término que utilizan de los Naqshbandi, que son los transformados. Los transformados es una orden o es un grupo de personas que está dentro de toda esta enseñanza del sufismo, que se transforma, que lo que está buscando desde el primer momento que se despierta en toda su jornada y desde que toma conciencia de esto es transformarse, pero hay que ver cómo eso rota en nosotros, ¿no? Obviamente la transformación va hacia arriba y va hacia adelante, pero es una transformación. Entonces, por ejemplo, ¿no? De no darte cuenta de nada, te das cuenta de un poco más, pero de pronto te empiezas a pegar a ciertas cosas y entonces hay que jalar. La verdad es que a mí me parece que todo esto de la transformación es un arte en donde la observación tiene que ser muy aguda y no debemos identificarnos con situaciones negativas, tampoco con situaciones positivas, porque bueno, la verdad es que ustedes ya lo han de haber experimentado, ¿no? Tienes días muy buenos de trabajo, tienes momentos muy buenos de trabajo y tienes momentos no tan buenos de trabajo, ¿no? ¿Quién en mí se revela ahora? ¿Quién en mí no quiere trabajar ahora? ¿Quién en mí ahora se muestra cansado? ¿Quién en mí ahora se muestra entusiasta? Entonces sí, sin embargo, me parece que esta idea de siempre estar transformándonos, ¿no? Hacia arriba, hacia algo mejor, pues es de lo que tenemos que agarrarnos y, como dice Shams, aferrarte, ¿no? A esta parte real, interna, que tiene la verdad última. Entonces, pues supongo que nuestro punto de comparación siempre es el Cristo, siempre es la realidad interna, siempre es la presencia yo soy y siempre hay que ir ahí. A mí me ha funcionado mucho hacer lo siguiente, ¿no? Cuando me noto muy desilusionada, me noto muy cansada de las situaciones externas, literalmente jalo mi atención a mí y trato de sentir en mi interior, en el corazón, sobre todo en el pecho, que eso es un trabajo para ustedes. Cada quien debería de sentir de dónde viene esta interior. A mí me gusta aquí, hay gente que lo siente acá, hay gente que lo sentirá en otras partes del cuerpo. Yo lo siento en mi corazón, en mi pecho, y trato de ir ahí y de preguntarme por la verdad y de repasarme ahí y decir, bueno, ¿por qué siempre me han dicho que mi sufrimiento está porque pongo toda mi atención en el exterior? Si yo debo confiar en lo que me dicen ellos y lo que ellos comunican en su enseñanza es comprobable, yo quiero experimentar dentro de mí eso que busco en el exterior y entonces vuelvo y con mucho silencio, en ese vacío del cual nos habla Shams, busco en silencio, en mi meditación, en mí estar en contacto con mi cuerpo, con mi sensación, con mi interior, en el sitio, en este sitio que solo yo conozco para mí. Y ahí busco y busco y busco. No les voy a decir que encuentro a la primera, pero de pronto encuentro ese chispazo y encuentro esa realidad. Y digo, claro, esa compañía que estoy buscando fuera soy yo misma, siempre he sido yo misma.
y aquí lo encuentro, ¿no? O esa provisión que siempre has estado buscando afuera está aquí dentro y empiezas, el punto es experimentarlo, ¿sabes? Y nunca dejar de regresar, de regresar, de regresar. Me parece que es en lo que estamos trabajando y tenemos que experimentarlo, no nada más leerlo o decirlo, es experimentarlo, ¿no? Y ver cómo nos vamos transformando. Por lo menos yo he visto transformaciones muy lindas en donde tal vez la transformación no era lo que yo esperaba en esa expectativa, porque esa expectativa también hiere, sino que es otra cosa con la que me ha sorprendido la vida y es una transformación interior. Y tal vez ese estado pequeño de paz, a veces ese estado por momentos de sentirme no tan perturbada, más conmigo, creo que eso es lo que uno tiene que perseguir. Esta es la última regla y dice Shams de Tabriz, una vida sin amor carece de importancia. No te preguntes qué tipo de amor deberías buscar, espiritual o material, divino o mundano, oriental o occidental. Estas divisiones solo conducen a más divisiones. El amor no tiene etiquetas ni definiciones, es lo que es, puro y simple. El amor es el agua de la vida y un amante es un alma de fuego. El universo se vuelve diferente cuando al fuego le encanta el agua. Lo que nos está diciendo es que nosotros nos volvamos sedientos de amor, ¿no? Obviamente, con estas 40 reglas que vimos, ya nos dimos cuenta de que esta definición del amor, de que esto que nosotros llamamos amor, tal vez es muy diferente, nos dice no tiene etiquetas, hay que aprender a experimentarlo, a aprender de lo que nos están hablando. Es un estado interior muy lindo y lo interesante es que nosotros nos volvamos en amantes eternos y entender, experimentar, explorar quién es el amante eterno. El amante eterno no está fuera de nosotros, el amante eterno está dentro de nosotros, somos nosotros mismos, podemos ver chispazos de ese amor en los ojos de otras personas, pero siempre hay que volver acá a nosotros mismos y entender que ese amante eterno ahí ha estado siempre, ¿no? Es Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces, qué bonito enamorarse de Dios, amar a Dios en todas sus formas, pues sí, en este mundo que es material, aprender a amarlo en todas sus formas, pero no olvidarnos de lo más importante, ¿no? Que es eso, volver, ese experimentarlo aquí, ese amarnos a nosotros mismos, amarse mucho, cuidándose mucho y reconociendo que dentro de nosotras y de nosotros habita esa chispa divina. Entonces, pues bueno, miren, estas son las 40 reglas del maestro Shams de Tabriz, quien, bueno, lo platicamos es el maestro Rumi. Vamos a seguir trabajando con este estilo. Me parece que lo siguiente que vamos a abordar es una charla sobre Rumi como monarca del amor divino, así se le conoce dentro del Islam a Rumi como el monarca del amor divino. Entonces vamos a explorarlo un poco a él en su poesía y también a Shams con una idea que Shams genera que va de la mano con esto, que es convertirnos en personas del paraíso. ¿Qué significa ser personas del paraíso? Si algunos de ustedes estudió conmigo ese texto de Idries Shah sobre la canción de Angar, el forjador de espadas, él tenía una canción que era la canción del paraíso. Entonces, pues bueno, hay que entender qué significaría ser una persona del paraíso aquí en la tierra, ¿no? Entonces, pues bueno, lo estudiaremos próximamente. Pues si ya no hay dudas, que estén muy bien, me ha dado mucho gusto verlos, espero que esto sea de beneficio para todos y de agradecimiento también para estos grandes seres, ¿no? Que ya nos han guiado, que nos han puesto esto en nuestras manos, así que apreciémoslo y pues busquemos en nosotros mismos a ese Shams que tal vez muchos hemos estado buscando afuera. Shams significa sol, entonces busquemos el sol fuera de nosotros todas las mañanas, pero no olvidemos de buscarlo en nosotros, que ese sol se ponga en nuestros corazones siempre, ¿no? Que siempre esté ahí encendido. Que estén muy bien, lindo domingo.
Hasta Gracias, Mariana. Mariana. Muy buen día. buen día. Se tú más alto bien. Muchas gracias, Marianita. Gracias, Mariana. Mil gracias, Muchas gracias, Mariana. Mariana, por toda la enseñanza. Está para meditarla. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias.